Buenos días, iglesia. Este precioso día que Dios nos ha regalado, sean todos bendecidos por Él. Y yo quiero iniciar esta mañana pidiéndole a la proyección que por favor si me pueden poner la letra de la última canción. Creo que eso va a ayudarnos un poquito con relación a lo que vamos a tratar en esta mañana. Cantábamos hace un momento. Quiero expresar mi gratitud a ti, a Dios, que me ha dado todo. Estamos cantando a Dios que todo lo que tenemos es porque Él lo ha provisto para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Dios nos ha dado todo. Por eso dice el coro, quiero expresar mi gratitud a ti, Dios. Y una oración no bastaría. Dios nos ha dado todo. El trabajo que tienes es por Dios. Tus ingresos es por Dios. ¿Cuánto te costaron tus hijos? Un regalo de Dios. El matrimonio, un regalo de Dios. A pesar de las dificultades, un regalo de Dios. Esa salvación tan preciosa que tenemos. Hermanos, que cuando miramos la cruz de Cristo, vemos nuestra bajeza. Y Él nos amó a pesar de nuestros pecados, sin merecerlo. O sea que todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a nuestro Dios. Hoy llegamos al último sermón del capítulo 16 de 1 Corintios. Y después de pasar 2 semanas estudiando una de las doctrinas más gloriosas de la fe cristiana en cuanto a la resurrección de Jesucristo, en cuanto a la resurrección del creyente, el apóstol Pablo en el capítulo 16 hace un cambio radical para finalmente puntualizar algunas enseñanzas finales en cuanto a cómo vivir una vida eficaz. Recordemos que Pablo ha estado corrigiendo e instruyendo a esta iglesia con carnalidad, con mucha inmadurez, con muchas dificultades. Y después de una continua corrección, 15 capítulos corrigiendo e instruyendo, cualquier pastor quisiera ver sus ovejas caminar correctamente delante de Dios. Yo me preguntaba, después de Pablo pasarse todo el libro corrigiendo esta iglesia, ¿cuáles serían las últimas palabras del apóstol Pablo para concluir el libro? El apóstol Pablo tenía todo el deseo, como buen pastor, de que la iglesia de Corintios enderezara su rumbo y pudiera vivir una vida en santidad, una vida que agradara a Dios, una verdadera vida eficaz. Es lo que queremos en esta mañana estudiar, enfocarnos. Pero antes vamos a estar orando, vamos a presentarnos ante Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu trono de gracia, Dios, reconociendo que eres Dios, el único Dios verdadero, y no hay otro Dios como tú. Por eso, puesto de acuerdo, tu iglesia quiere dar toda gloria, todo honor a ti, oh Dios, en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos concede de reunirnos en esta hermosa mañana para juntos declarar tu grandeza. Ahora queremos ser instruidos por ti y vamos a tu libro, a tu palabra, a la Biblia, para que con el poder de tu Santo Espíritu, mi Dios, tú nos enseñes. Por eso oramos para que tú trabajes en nuestro interior. Esa parte profunda de nuestro ser, tú la toques con el poder de tu Santo Espíritu, para nosotros entender tus instrucciones, mi Dios, pero sobre todo para vivir por ella. Gracias por el privilegio que nos has concedido de poder durante estos meses enseñar este precioso libro de 1 Corintios.
queremos dar toda la gloria, toda la honra, todo el honor a ti, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Independientemente del estilo de vida que la iglesia estaba practicando, independientemente del pecado constante en el cual la iglesia de Corinto estaba incurriendo, el apóstol Pablo, como fundador, como pastor de esa iglesia, quería verlos a ellos caminar correctamente en un andar que fuera agradable ante Dios. Y Pablo, finalizando la carta, nos da algunas instrucciones, lo que él esperaba de la iglesia, un cambio en sus vidas, de cómo vivir una vida efectiva ante Dios. Y en primer lugar, lo que encontramos aquí en el texto, la primera enseñanza que encontramos en el texto, es que Pablo esperaba que ellos fueran sensibles a las necesidades de otros. Que ellos fueran sensibles a las necesidades de otros. Si recuerdan, estos hermanos tenían un enfoque en ellos mismos. Y ellos estaban viviendo una distorsión de la vida cristiana. Con un enfoque en el yo. Y al parecer el apóstol Pablo ya les había hablado de la necesidad que tenía la iglesia de Jerusalén. Y del compromiso que ellos tenían como iglesia de suplir esas necesidades de esos hermanos en Jerusalén. Dice en 1 Corintios capítulo 16, verso 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, recuerden el tema de la semana pasada, hablando de la resurrección. Y de repente el apóstol Pablo cambia el enfoque y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Una vez más, estos hermanos tenían enfoque en el yo. Pero Pablo quiere verles crecer a ellos. Y no hay mejor manera de crecer que a través de la manifestación del amor, identificando y supliendo las necesidades de los santos. Una iglesia que tenía el enfoque en el yo, y de repente el apóstol Pablo le pide a ellos, yo quiero que ustedes tengan la capacidad de suplir la necesidad de una iglesia. Tenían que quitarle el enfoque en el yo y ponerlo con amor en las iglesias necesitadas. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, verso 26. Romanos 15, 26. Dice la palabra de Dios, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Amados hermanos, siempre debemos estar atentos a las necesidades de los creyentes. Porque cuando nosotros estamos atentos a las necesidades de los creyentes, estamos manifestando amor. Estamos siendo sensibles. Cuando el apóstol Pablo está enfocándose en la necesidad de los creyentes, el apóstol Pablo instruye una y otra vez en el Nuevo Testamento cuál es ese enfoque en las necesidades. Y casi siempre se están mencionando dos grupos de personas. Se está enfocando en las viudas, aquellas mujeres que perdieron su marido, que era el soporte económico, y aún las viudas tenían que ser evaluadas. Y el otro grupo son los huérfanos, aquellos niños que habían perdido sus padres, el sustento. Y la palabra de Dios llama a las iglesias a estar enfocados en suplir las necesidades de estos grupos. Es un deber para nosotros como cristianos apoyar a los hermanos en la fe. Es una responsabilidad de nosotros como iglesia identificar continuamente las necesidades de nuestros hermanos. Segunda de los Corintios capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 5. Segunda de los Corintios capítulo 8, verso 1, dice la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado
hablado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio. Escuchen, hermanos, para estas iglesias era un privilegio el poder dar. Era un privilegio poder suplir las necesidades de los santos. Privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, dice el apóstol Pablo, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, estas iglesias fueron un verdadero ejemplo de amor. Las iglesias más pobres fueron las iglesias que ofrendaron más. ¿Ustedes están escuchando eso? Las iglesias más pobres fueron las que demostraron mayor madurez. Y Pablo quiere ver esta misma actitud en los hermanos de Corinto. Hermanos, miren, el ofrendar es una expresión de adoración. Cuando ofrendamos a Dios, estamos expresando gratitud a Dios. Las ofrendas no son parte de una actividad para llenar el tiempo en la iglesia del culto. No. Cuando usted ofrenda a Dios como creyente, usted está mostrando gratitud y expresando adoración a un Dios que ha sido capaz de darle todo, como veíamos en la canción. A un Dios que nos ha dado todo. Y por eso nosotros ofrendamos a Dios como una expresión de gratitud. Dios, esto es para ti, porque lo que tengo es por ti. Tu capacidad de dar, tu capacidad de ofrendar va a evidenciar tu relación con Dios. Tu capacidad de dar va a mostrar tu nivel de dependencia en Dios. ¿Cómo debían ellos dar? ¿Cómo debían ellos ejercitar esa práctica de dar? En primer lugar, dice el apóstol Pablo que debe ser una práctica regular. Esa necesidad que ellos debían cubrir como iglesia con relación al dar, debía ser una práctica regular. Dice el versículo 16, verso 2, la primera parte. Cada día de la semana, dice el apóstol Pablo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana. Las iglesias en el Nuevo Testamento se reunían cada primer día de la semana, o sea, el día domingo. Y Pablo está diciendo que esas ofrendas deben ser en ese lugar. El lugar para ofrendar es tu iglesia local. El lugar donde Dios te ha colocado para servir. El lugar donde tú has mostrado compromiso para la obra. El lugar donde tú tienes una familia. Ese es el lugar donde Dios te manda a colocar tu ofrenda. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que tiene que ser una responsabilidad de todos los creyentes. El dar, el ofrendar, debe ser una responsabilidad de todos los creyentes. Todos los creyentes tienen la misma responsabilidad en cuanto a las ofrendas. Ningún creyente está exceptuado. Ningún creyente está excusado de ofrendar. Escuche bien, mi hermano, lo que está diciendo la palabra de Dios. Una vez más, el verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, cada vez que se reúna como iglesia, cada uno de vosotros se está refiriendo a
a los miembros de la iglesia, a todos los creyentes. Y es interesante que el apóstol Pablo no está diciendo lo que tiene la responsabilidad de sostener la iglesia son los que tienen dinero. Los que tienen la responsabilidad de sostener la iglesia son los ricos. Los que tienen la responsabilidad de sostener la iglesia son los que tienen negocio. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Cada uno de vosotros, tú, yo, cada uno de vosotros tiene la responsabilidad. Cada vez que nos reunimos como iglesia, dar para Dios. Nosotros debemos dar de lo que ya Dios nos ha dado. De lo que ya Dios te ha dado. Muchas veces nosotros estamos poniendo excusas ante Dios. Dios, tú sabes, Señor, tú lo conoces todo. Tú sabes que estoy mala, Dios. Tú sabes que no tengo trabajo. Y tú poniendo excusas ante Dios. Señores, yo les pregunto a ustedes, ¿podemos poner nosotros alguna excusa a un Dios que todo lo sabe? A un Dios que conoce las intenciones del corazón. A un Dios que está viendo el corazón y sabe que tú no estás ofrendando porque no quieres ofrendar. O que no tienes compromiso con la iglesia. Dios conoce las intenciones del corazón. Y cuando nosotros ofrendamos para Dios, estamos ofrendando por el compromiso que hay aquí dentro. Aquí adentro en el corazón. Un compromiso con Dios. Hay un texto precioso en Marcos capítulo 12, versículo 42 al 44. Un texto que ustedes conocen. Un texto muy famoso. Pero un texto que nos golpea cada vez que lo leemos. Marcos capítulo 12, versos 42 al 44. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y Jesús llama a sus discípulos para darle una lección de vida a sus discípulos y a la iglesia. Muchas veces ponemos excusa, y cuando ponemos excusa yo tengo que caer de rodillas: Señor, perdóname. Perdóname, Dios. Dice la palabra de Dios que esta viuda no tenía nada. Era pobrecita. Y lo único que tenía, lo ofrendó, diciendo: Dios, lo que yo tengo es por ti. Lo poquito que tengo te lo mando. Y dependo en ti, Dios. Pero la lección para todos nosotros y para los que estaban ahí, dice Jesús, porque todos han echado. Cuando dice todos, es que todos habían echado de lo que les sobraba. Y esa es una tendencia lamentable de nosotros los creyentes. Que queremos ofrendar de lo que sobra. De lo que sobra para Dios. Y cuando nosotros ofrendamos de lo que nos sobra para Dios, hermanos, duele decirlo, pero ese es el lugar que nosotros tenemos a Dios en el corazón. La manera de dar está muy asociada a nuestra vida espiritual. A nuestra vida espiritual. En tercer lugar, dice el apóstol Pablo que esta ofrenda debe ser proporcional. Proporcional. O sea, según Dios te ha suplido en esa semana. Vimos que la ofrenda tiene que ser semanal, cada vez que se reúna. Todos los creyentes. Y esa ofrenda tiene que ser proporcional. Una vez más, el verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, dice la palabra de Dios. Guardándolo. Cuando cobres, sácalo de primero y guárdalo para el domingo. Porque si lo dejas
el sábado por la noche o el domingo por la mañana, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto ustedes creen que hay el domingo por la mañana o el sábado por la noche? Nada. Y la palabra de Dios está diciendo, como estamos sacando las primicias para Dios, inmediatamente lo cobramos, ponemos aparte algo como una ofrenda. Señor, esto es para ti. Esto es para ti, oh Dios. La primera porción de lo que nosotros ganamos debe ser una señal de gratitud para Dios, mostrando confianza a Dios. Una vez más, entendiendo que todo lo que tenemos es por Dios. Todo es por Dios. Dice Proverbio capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbio capítulo 3, versos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Salomón está diciendo, da alabanza a Dios con tus bienes. Da reconocimiento a Dios con tus bienes. No muestres miseria ante Dios, que es el que te ha dado todo. No seas un creyente miserable ante Dios, porque Dios lo conoce todo y Él sabe lo que te dio. Da alabanzas a Dios, reconocimiento a Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Lo primero, los mejores frutos, lo mejor para Dios. Y serán, aquí viene la promesa, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Esa es la idea. Nosotros debemos dar a Dios con generosidad y con gratitud. Cuando la Biblia está diciendo ahí, ponga aparte algo, es la parte que muchas veces preferimos. Bueno, Dios está diciendo que ponga aparte algo. Cualquier cosita, un menudito. Esa no es la idea del texto. Es poner aparte una porción predeterminado con tiempo antes de que tú comiences a los afanes de la vida y a gastar todo lo que tienes. Pon aparte algo para Dios. Miren, hermanos, la práctica de el dar el diezmo era común en muchas culturas antiguas. Y en la Biblia encontramos a Abraham, que dio diezmo de sus posesiones a Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Antes de la ley, Abraham ya estaba dando el diezmo. Jacob prometió dar el diezmo. Pero Dios lo estableció al pueblo como ley, como Moisés. Y la nación de Israel tenía que sacar de sus ganancias el 10% para Dios. Eso lo estableció Dios por ley a la nación de Israel. En el Nuevo Testamento nunca se requirió una cantidad o un porcentaje. Pero se invita al creyente a dar de corazón. Es verdad que no se habla del 10%. Pero en el Antiguo Testamento, Dios le pidió a ellos que dieran el 10%, hermanos, a un Dios que estaba relacionándose con el pueblo, que estaba prometiendo cosas al pueblo. Y nosotros, que ya pudimos ver la cruz de Cristo, a Cristo resucitado, hemos visto la confirmación de la obra y el poder de Dios. Y la salvación ha llegado a nuestras vidas. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, no, el 10 era para el Antiguo Testamento. Ahora, es cualquier cosa. Yo siento que nosotros tenemos que darle importancia a lo que hacemos para Dios. Es verdad que el Nuevo Testamento no dice de un 3, un 4, un 5, un 20. No lo dice. Hermanos, pero damos desde aquí del corazón. En la medida que usted esté comprometido con Dios, en esa misma medida va a dar para Dios. Usted quiere ver qué tanto usted está comprometido. Pase balance a lo que usted está dando para Dios. No tiene que decírselo a nadie. Pase balance de lo que usted está dando
para la obra de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 9, versos 6 al 8. Segunda a los Corintios capítulo 9, versos 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Y cuando vamos a ofrendar, comienzan, yo debo esto. No con tristeza, ni por necesidad. ¿Ustedes creen que Dios necesita el dinero nuestro? ¿Ustedes creen que Dios necesita su dinero? ¿Por qué Dios no necesita su dinero? Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué va a necesitar Dios su dinero? Cuando Dios nos pide a nosotros que ofrendemos, Dios lo que quiere ver es una iglesia dependiendo de Dios. Una iglesia mostrando gratitud a Dios. Una iglesia que está ofrendando para cubrir la necesidad de aquellos que no tienen, que son hijos de Dios y que Dios ha puesto en la iglesia también con los mismos derechos. Cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Uno como que quisiera sentirse amado por Dios. Él nos ama. Cristo murió por nosotros. Pero como que hay un detalle, porque Dios ama al dador alegre. Escuche, hermano, Dios ama al dador alegre, dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, el versículo 8, segunda a los Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mis amados hermanos, quizás el predicar esto, quizás algunos de ustedes están hasta cierto punto extrañados porque no acostumbramos. No es normal estar predicando de las ofrendas aquí en la iglesia. Pero cuando predicamos un libro y el tema está en el libro, tenemos la responsabilidad de predicar lo que Dios quiere que se diga. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿cómo está tu compromiso con Dios en cuanto al dar para Él? Yo sé que esto es una lucha constante de muchos, pero Dios está prometiendo que el que da generosamente va a recibir esa misma proporción. ¿Saben una cosa? A veces no tenemos la fe. No le creemos a Dios. Pensamos que si damos, nos vamos a quedar con menos. Y si damos para la iglesia, me va a hacer falta mañana para otra cosa. Dios está diciendo, da generosamente, que yo te voy a multiplicar generosamente porque yo soy el dueño del banco. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Lo que Dios quiere ver es nuestra fidelidad, hermanos. Nuestra fidelidad. Entonces el apóstol Pablo está dando estas instrucciones finales porque Pablo quiere ver la iglesia caminar correctamente. Y una manera de dar un primer paso en caminar correctamente es cuando usted es capaz de manifestar amor hacia los demás, cubriendo y supliendo sus necesidades, identificando sus necesidades y siendo un instrumento en las manos de Dios para suplir. En segundo lugar, ¿cómo vivir una vida efectiva? Entonces, en segundo lugar, vive por la voluntad de Dios. Miren, hermanos, aquí no hay un mandato en esta porción, no hay un mandato del apóstol Pablo. Pero sí hay una enseñanza tremenda. Hay varias enseñanzas que yo no quiero pasar por alto.
Y vemos a Pablo poniendo la obra de Dios en esta porción por encima de todo, porque era su prioridad. Nosotros debemos recordar una vez más de las dificultades que Pablo había tenido con estos hermanos, donde una parte de la iglesia, una iglesia que Pablo fundó, y una parte de la iglesia rechazaba al apóstol Pablo. Recuerda que predicamos sobre esto, en las divisiones que tenían en la iglesia. Pero Pablo no antepuso su malestar por encima de hacer lo correcto, de hacer lo que le convenía a la obra de Dios. Y a pesar de ser rechazado por la iglesia, insistía en pasar tiempo con ellos. Miren, la tendencia de nosotros como seres humanos es que me rechazan. Si tú me rechazaste, yo no quiero estar contigo. Es la tendencia del ser humano en la carne. Pero el texto está diciendo, y como hemos estudiado, esta iglesia rechazaba parte de la iglesia del apóstol Pablo. Y a pesar de esa situación, Pablo insistía en pasar tiempo con ellos. Eso habla de un corazón de pastor. A pesar del rechazo de algunos, a pesar de las críticas, Pablo insistía. Dice el versículo 6, 1 Corintios 16, versículos 5 al 7. Después de pasar por Macedonia, dice el apóstol Pablo, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno, pero para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes si el Señor así lo permite. Hermanos, eso habla muy bien del corazón del apóstol Pablo. Un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿saben lo que pasa en el corazón suyo cuando un grupo en la iglesia tiende a rechazarlo? Usted tiende a aislarse. El apóstol Pablo hizo lo contrario. Aunque lo rechazaba, aunque sufrió con esta situación, él quería pasar un tiempo con ellos, poniendo la obra de Dios por encima de sus sentimientos. Porque él sabía que era una iglesia que necesitaba de él. Y que Dios le había llamado para instruir esa iglesia. A tal punto que le escribe no solamente un libro, le escribe el segundo. La realidad fueron 4. Tenemos 2 registrados en el canon bíblico. Bueno, pero ¿cuántas veces nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios por un chisme? ¿Cuántas veces dejamos de hacer la voluntad de Dios por una diferencia? ¿Cuántas veces dejamos de hacer la voluntad de Dios por un problema? Porque no me siento cómodo. Si el apóstol Pablo hubiese actuado en la carne, el apóstol Pablo hubiese soltado en banda esa iglesia. Si el apóstol Pablo hubiese actuado en la carne, hubiese soltado en banda esa iglesia. Pero Pablo no estaba actuando en la carne. Pablo quería hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces hacer la voluntad de Dios cuesta. Porque vengo en oposición a veces a nuestros gustos, a mi comodidad. Hay una segunda enseñanza que vemos en este punto 2. Y es que el accionar de Pablo está sujeto a las oportunidades de servir que Dios le permitía. Vemos a Pablo aquí planificando. Y después de pasar por Macedonia, voy a atravesar la región y estoy planificando ir a verlos a ustedes. Y no pasar rápidamente, sino invertir un buen tiempo con ustedes. Porque quiero pasar un tiempo con ustedes. Pablo está planificando. Miren, hermanos, muchas veces tenemos dificultades con entender y hacer la voluntad de Dios. Y comprender lo que Dios quiere para nosotros. Pero vemos a Pablo aquí, un apóstol, que él se planificaba. Y Pablo buscaba hacer la voluntad de Dios, ponía sus planes en oración y lo sujetaba si Dios, como dice la última parte del verso 7, si el Señor así lo permite, si es la voluntad de Dios.
Algunos creyentes tienen dificultad en entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo vivir una vida efectiva ante Dios? ¿Saben cómo hacen algunos creyentes para entender la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ellos? Van a la Biblia y abren la Biblia. Donde la Biblia se abra y yo lea, ahí está. Y el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Ahí está. Es al desierto que Dios quiere enviarme. Y me voy para el desierto. Y se van al desierto. Porque entienden que Dios habla de esta manera. Dios no habla así. Dios no es un Dios de azar. Dios es un Dios de planificación. Dios es un Dios de oración para orarle a Dios y escucharle a Él. A veces queremos cosas a la voluntad de Dios. Hermano, planifique y ore. Planifique y ore. Planifique y hable con algunos de los hermanos de la iglesia. Oren por mí, porque yo tengo esto. Oren por mí, por favor. Quiero entender cuál es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo tenía todo el deseo en su corazón de visitar a estos hermanos. Planificó el viaje, pero, versículo 9, versículo 8 y 9, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Él había planificado, pero de repente Dios le presenta una oportunidad de ministrar y de servir. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Lo aprovecha. Lo aprovecha. Y aún con mucha oposición, como dice el texto. Hermanos, muchas veces nosotros queremos trabajar para Dios, pero queremos que los vientos estén a nuestro favor. Que todo esté tranquilo, sin tormento, sin dificultades, en paz. No es eso que encontramos en la Biblia. Tenemos oposición y el apóstol Pablo está diciendo que había oposición y a pesar de la oposición, él quería hacer un trabajo eficaz para la gloria de Dios. Porque él sabía que necesitaban escuchar de Cristo. A veces en medio de esa dificultad, en medio de esa tormenta, es que hay más personas que necesitan escuchar de Cristo. El mundo necesita escuchar de Cristo, hermanos. Aunque usted ve y aunque ellos quieran dar la apariencia de que está todo bien, de que no hay dificultad, el mundo necesita escuchar de Cristo. Aunque tengamos dificultad, aunque venga la oposición, usted y yo tenemos el compromiso de presentar a Cristo Jesús. Versículo 10 al 12. Dice el apóstol Pablo, si llega Timoteo, hasta por Timoteo se preocupa el apóstol Pablo. Pablo no está ahí. Dice, si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes. Pablo sabía lo que había vivido entre ellos, la división que había entre los líderes, cómo lo trataron a él. Y él está diciendo, si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Era un joven. Que nadie lo menosprecie. Ayúdenlo a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, escuchen cómo está Pablo preocupado por estos hombres de Dios que trabajan para la obra de Dios. Le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos le hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Bueno, vemos a un apóstol Pablo muy interesado en la obra de Dios, muy preocupado por la obra de Dios. Con una iglesia como la de Corinto, con tanta dificultad. Y vemos a Pablo mostrando pasión para esa iglesia. Hermanos, usted y yo tenemos que tener pasión para esta iglesia donde Dios nos ha puesto a servir. Tú y yo tenemos que trabajar para esta iglesia, haciendo la voluntad de Dios con todo el corazón para Dios. Para esta iglesia. Tu compromiso está en esta iglesia. En esta iglesia. Primeramente, no estoy diciendo que no puedes trabajar y ayudar a otras iglesias. Pero tu compromiso, tu prioridad es con esta iglesia local. Y por último, en tercer lugar, una tercera enseñanza que encontramos
en cuanto a vivir una vida efectiva, en cuanto a lo que el apóstol Pablo esperaba de estos hermanos en Corintio. El apóstol Pablo dice: usted quiere vivir una vida efectiva, entonces cuida tu vida espiritual. Tienes que cuidar tu vida espiritual. Y en esta porción el apóstol Pablo sí da algunos mandatos. Sí, el apóstol Pablo da algunas enseñanzas contundentes para obedecer. Versículo 13. Versículo 13. Velad, estad firmes. Esos verbos están en imperativo. Si están en imperativo, significa que son un mandato para obedecerlo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo cuido mi vida espiritual ante esta situación que el apóstol Pablo nos está planteando aquí? En primer lugar, tiene que estar alerta al peligro. El apóstol Pablo, una vez más, está tratando de que esos hermanos de la iglesia de Corinto enderecen su caminar con Dios, cambien y puedan tener una vida de crecimiento, una vida efectiva. Y Pablo está diciendo: tienen que cuidar su vida espiritual. Y la manera de cuidar su vida espiritual es estando alerta al peligro. Dice el verso 13 una vez más: velar. Está diciendo: no te descuides. No descuides tu vida espiritual. El descuido en la vida espiritual de los hermanos de Corinto los llevó a ellos a practicar el pecado. Ya nosotros hemos estudiado todas las cosas que esos hermanos estuvieron practicando. Cambiaron la verdad de Dios por sabiduría humana. Tenían división entre ellos, inmoralidad sexual, problemas en el matrimonio. No les importaba a los hermanos, hacían un mal uso de los dones, no mostraban amor. ¡Wow! Y Pablo está diciendo a esos hermanos: si ustedes quieren tener una vida efectiva, tienen que cuidar su vida espiritual. Estos pecados que ellos incurrieron fue todo por descuido espiritual. No fueron capaces de velar, de mantenerse atentos al peligro. Hermanos, miren, el peligro está constantemente asediando a todo aquel que quiera hacer lo correcto ante Dios. En la medida que usted se proponga involucrarse en los ministerios, ahí va a comenzar el peligro para usted. La palabra de Dios nos está diciendo: velad. Creyentes, tienen que estar atentos. La vida cristiana no se puede vivir descuidada. Atentos, atentos al peligro. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Dice: sed sobrio y velad, dice el apóstol Pedro. Sed sobrio, mantengan en su sano juicio y velad, porque vuestro adversario, el diablo. ¿Saben el gran problema de la vida cristiana? Es que muchas veces estamos tan identificados con el mundo que no estamos viendo a Satanás como nuestro enemigo. Y la palabra de Dios está diciendo: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está a la expectativa del descuido de cualquiera de los creyentes para hacer un desastre en su vida. Para hacer un desastre en su vida. Pensamos que nos involucramos en el pecado y coqueteamos con el pecado y que no va a pasar nada. No solamente es el castigo de Dios, es el daño que Satanás puede provocar en tu vida. Y nosotros comenzamos coqueteando y nos acercamos a una dama en el trabajo, una chabacana. Hermanos, si no estamos midiendo lo que va a implicar para mi vida espiritual, lo que va a implicar para mi ministerio, lo que va a implicar para la iglesia, yo dejarme arrastrar al pecado. Pero él está como león rugiente, buscando agarrar a esos creyentes paraguayos que andan así, todos ellos despreocupados, para dañarlos. Hay amenazas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida.
Y Satanás va a aprovechar estas cosas. No, porque tú sabes, yo no tomo, a mí me gusta darle mi traguito, y yo me compro mi lugar, yo tengo ahí, tú sabes. No, que me invitaron a una fiesta, tú sabes que yo no soy muy de él, pero, hermanos, tenemos que ser cuidadosos, porque Dios mismo está morando en tu corazón. Y donde tú vayas, ahí va Él. Donde tú vayas, ahí va Él. Lo que tú pienses y practiques, ahí está Él. Dice Marcos capítulo 14, verso 38. Marcos 14, 38. Dice Jesús, velad, una vez más, Jesús, velad y orad, para que no entréis en tentación. Hermanos, las tentaciones están a la orden del día para todos los creyentes. No hay ese creyente que diga, no, yo no soy tentado, yo soy un hombre espiritual de Dios. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, dice Jesús, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando usted está orando, usted dice, voy a orar, y usted comienza a orar, y de repente y comienza a dormirse, y se siente que es porque la carne es débil, y hay que trabajar con eso. Podemos pasar 2 horas viendo una película, podemos pasar 2 horas, ya que las cosas han cambiado. Se puede pasar todo un día en Netflix viendo una serie, todo un día de lluvia viendo una serie, pero no somos capaces de dedicar 15, 20 minutos a orar porque nos cansamos y no dormimos. Y la palabra de Dios está diciendo, velad y orad para creyentes, para que no entren en tentación. La palabra de Dios está diciendo, tienen que estar alerta al peligro, creyentes, alerta al peligro. Nosotros somos incapaces de vencer esas tentaciones por nosotros mismos. Por eso nosotros oramos, por eso nosotros nos presentamos delante de Dios, porque por nuestra propia fuerza no podemos. No podemos con las tentaciones por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. Al enemigo le interesa que tú vivas una vida descuidada. A Satanás le interesa que tú vivas una vida descuidada, que tú no tengas un tiempo de oración. Pero muchos creyentes se dejan confundir y a algún momento del día, Señor, gracias. Gracias Dios. Gracias Dios. Y están pensando que están cubriendo su vida con decirle a Dios, gracias Dios, ya. Pero ya. Hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo, creyentes, oren. El orar es un reflejo de crecimiento y de dependencia en Dios. Cuando usted ve creyentes orando, que tienen pasión por orar, son creyentes de madurez. En la misma medida que tú no oras, eres un creyente inmaduro. Tenemos que estar alerta. En segundo lugar, procura crecer en la verdad. Si tú quieres tener un cuidado espiritual en tu vida, necesitas crecer en la verdad. Dice el verso 13, 1 Corintios, capítulo 16, verso 13, permaneced firmes en la fe. Miren, esta fe no es la de confiar en Dios para salvación, sino la fe de la verdad. El evangelio que nos ha sido predicado, la fe en la que debemos pelear la buena batalla, como dice Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses capítulo 1, verso 27. Dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Los corintios eran inmaduros, no tenían el suficiente conocimiento bíblico. Y si usted quiere mantenerse firme, usted tiene que tener el conocimiento de la verdad.
usted no conoce la palabra de Dios, usted tiene una vida superficial. Y cualquier pelagato va a venir a usted y le va a confundir. Porque usted no sabe cómo defenderse. Cualquiera lo puede estrujar. Y tiene usted, espérate, déjame llamar al pastor de la iglesia, déjame llamar al líder de célula. Si usted estudia la palabra de Dios, usted se va a capacitar y va a echar raíces. Y aunque vengan vientos fuertes, pueden moverlo un poquito, pero jamás lo va a mover de esa posición porque tiene sus raíces profundas en Cristo Jesús. Y eso lo conseguimos estudiando la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra de Dios, usted nunca va a saber decir nada de Dios. Usted solamente va a tener que apelar a lo que Dios hace. Dios es bueno y Dios me ayudó en esto. Pero no va a poder abrir la Biblia y sostener con la palabra de Dios la verdad. Procura crecer en la verdad. Dice Efesios capítulo 4, verso 14. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes, tenemos que dejar de ser bebés espiritual. Y dejamos de ser bebés espiritual en la medida que obtenemos el conocimiento bíblico. Hermanos, hay una etapa de la vida cristiana que necesitamos un conocimiento general. Pero en la medida que usted tiene tiempo en la iglesia, usted necesita un conocimiento más profundo. Y ese conocimiento se obtiene a través de la palabra de Dios. El estatus de niño es un estatus de inmadurez en la palabra de Dios. Lo da la falta del conocimiento bíblico. Si nosotros no nos aferramos con firmeza a un correcto uso de las Escrituras, podemos caer con facilidad. Miren, hermanos, Satanás no puede arrebatarnos la fe salvadora. Pero Satanás sí puede oscurecer y confundirnos con lo poco que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Cuando nosotros no tenemos conocimiento suficiente, somos una presa fácil. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. 2 Tesalonicenses 2:15. Dice así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Está refiriendo a la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, estad firmes y retened la doctrina, retened el conocimiento. Si usted quiere permanecer firme en la palabra de Dios, usted debe ser instruido por la palabra de Dios. Y cuando usted es instruido por la palabra de Dios, está siendo instruido por el mismo Dios. Amén. En tercer lugar, ¿cómo cuido mi vida espiritual? Mostrando madurez en la forma de pensar. Mostrando madurez en la forma de pensar. Dice la palabra de Dios, portaos varonilmente. Tiene la idea de portaos con madurez. Tiene la idea de compórtate como un hombre. Ustedes han visto eso, a veces vemos conducta de una persona, pero compórtate como un hombre. O sea, compórtate a las expectativas que se esperan. Es la idea aquí. 1 Corintios capítulo 14, verso 20. 1 Corintios
Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hay un contraste entre niños y madurez. 1 Corintios capítulo 13, verso 11 al 13. 1 Corintios capítulo 13, verso 11. Dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y buscaba como niño. Hay una etapa de la vida en que él se consideraba un bebé, un niño. Mas cuando ya fui hombre, hubo un cambio. Dejé de hacer lo que era de niño. Hay un momento que tienes que comportarte como un hombre y dejar de hacer lo que es de niño. Cuarto lugar, si quieres tener una vida espiritual guiada por el Espíritu, tienes que vivir por las fuerzas del Señor. Vivir por las fuerzas del Señor. Dice la palabra de Dios: esforzaos, el verso, sed fuerte. Nosotros no podemos fortalecernos a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Dice Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en las fuerzas del Señor, hermanos, que nosotros nos hacemos fuertes. Tú quieres tener una vida cristiana victoriosa, caminando hacia el éxito. Descansa en Dios. Descansa en Dios. Y por último, en quinto lugar, haz todo por amor. Es lo último que el apóstol Pablo le dice a los hermanos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El actuar en el amor es lo que hace la diferencia. Cuando nosotros somos capaces de poner el interés de los demás por encima de los nuestros. Para terminar, hermano, permítame leer los últimos versos del capítulo 16, a partir del verso 15. 1 Corintios 16, verso 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaya, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquilas y Priscilas, con las iglesias que están en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculos santos. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, dice el apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. De esta manera concluimos el estudio de 1 Corintios. Nosotros por muchos meses hemos estado estudiando una iglesia que ha estado con muchas dificultades fallando, pero Pablo quiere ver una iglesia crecer. Lo mismo para cada uno de nosotros, hermanos. Dios quiere verte crecer. Dios quiere verte caminar correctamente. Dios quiere verte avanzar en una vida donde Él se pueda glorificar. En una vida donde tú cada día puedas mostrar a Cristo Jesús. Hermanos, que Dios bendiga su palabra en esta mañana.